Bueno, ahora hacemos una ronda de preguntas sobre lo que ha hablado Karin y Lucas, si les parece, y luego pasamos a, bueno, pues a la historia de Laura. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Cuántos de vosotros tenéis un primo, un tío, un abuelo trans? Por decir, vamos. Es que no lo sabemos. Es que eso es donde íbamos a llegar, que no lo sabemos. Aquí hay un micrófono. Yo quisiera hacer una pregunta a Catherine sobre un punto muy preciso que ella concluyó casi como una pregunta, ¿no es cierto? Si entendí bien, era sobre la cuestión de lo simbólico. La última pregunta que has formulado. Sí. ¿Ouais? ¿C'est clair? Lo de del orden simbólico o antes. Eso. El orden. Si quieren hacemos varias preguntas y después se responde quizás. Otra que te quería preguntar era sobre, creo que es, sobre cómo rápidamente había tus encuestas, no entendí muy bien, algo con tus alumnos, algo que se deslizaba inmediatamente sobre la cuestión de la Constitución. Me parece un punto importante por el lugar que puede ocupar en el mercado del sexo la promoción de la figura trans o travesti. Me parece un punto importante. El tercero y termino es sobre la cuestión de la memoria. Creo que esto es un problema absolutamente general, ¿no es cierto? No solo al ámbito trans, sino efectivamente que lo olvidado o lo reprimido retorna. Y retorna de una manera siempre problemática. Tiene toda su importancia, por supuesto, sobre todo en países que han tenido que enfrentarse con dictaduras y con regímenes autoritarios. Suficiente. Me parece muy interesante lo que planteas tú, Lucas, bueno, por un lado la memoria como recuperación, pero también como esa historia como de la perspectiva trans, ¿no? Y no solo de las personas trans, sino como un cambio de perspectiva de cómo ver el género en general en nuestra sociedad y cómo incorporar esa perspectiva. Y me planteo tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito cultural, cómo hacemos ese cambio, ¿no? Para que esa perspectiva que pueda aportar la experiencia trans no se quede como reducido al ámbito de las personas trans, sino que se convierta como en algo más transversal. A mí me preocupa, y no digo que lo hayas hecho, Lucas, que me gusta mucho tu exposición, cuando se pone dentro de la misma bolsa, en la misma categoría trans, experiencias de otras realidades que nada tienen que ver con lo trans. Hablamos de los berrachos de los Estados Unidos, los hijas de las Indias, y bueno, muchísimos otros ejemplos, ¿no? Entonces me parece que descontextualizar estas otras realidades, sacarlas de tener en cuenta las variables locales, todo ponerlo bajo una lucha trans puede ser muy peligroso, etnocéntrico, y bueno, darle voz a otras personas que realmente viven otra realidad y me puede parecer muy peligroso. Bueno, es un poco una reflexión en voz alta sobre lo que comentabas con Lucas. Estaba pensando, me ha resultado muy sugerente todo el tema de la memoria y todo lo que comentabas sobre la pérdida de memoria, ¿no? Y lo estabas enmarcando un poco a nivel global o a nivel social, digamos,
con el ejemplo de pronto lo has bajado aquí a nuestras vidas a nivel familiar, ¿no? Yo estaba pensando de pronto, joder, ¿y qué pasa también a nivel personal con la pérdida de la memoria de los mecanismos violentos que han hecho que lleguemos a tener el género que tenemos? Y hablo de las personas normativas, porque normativas me refiero que posiblemente problematizo a la gente que no cambiemos de género ahora, ¿vale? Entonces, no sé de qué manera esas tres dimensiones y otras más que habrán en el proceso, pero sobre todo esta dimensión personal de cómo perdemos memoria de los mecanismos que nos han llevado a donde estamos, ¿vale? De los mecanismos que hacen que yo pueda llamarme mujer ahora mismo. ¿Cómo se puede vincular eso con esa reflexión más de carácter histórico, ¿no? Y más de carácter, no sé cómo llamarlo, ¿no? Global, que tiene que ver también con la pérdida de la memoria histórica de lo trans, ¿no? No sé, me sugería eso. No sé, quiero contar algo. Vale, contestamos ahora y luego volvemos a preguntar. ¿Sí? O bueno, ¿queda solo Joana o alguien más? Vale, Joana, sí. No, yo comentar que aquí una compañera, una asistente, ha dicho que Verdaches, Fafafine de Samoa, Sanis Doman y otras expresiones del tercer sexo, tercer género, no tienen nada que ver con lo trans. Si no tiene que ver con lo trans, ¿con qué tiene que ver? A mí me parece que sí, que son expresiones del tercer género, de la transexualidad en sociedades no occidentales, o por ejemplo las, ¿cómo se llama?, de la India, no me acuerdo, las Hirraj. Las Hirraj, pues son expresiones de transexualidad que demuestran que estas sociedades no occidentales tienen un lugar para las personas que expresaban un género diferente al masculino y al femenino, tradicional, y que la sociedad occidental no se dio porque nuestra cultura desciende del judeocristianismo, ¿no? Y bueno, que eran cuestiones de sexo muy cerrados y que no había lugar para un tercer sexo, ¿no? ¿Os parece si lo hacemos a la inversa? Empezamos por la última hacia atrás, que me acuerdo mejor. O así, más o menos. Hay un momento en el que yo he dicho que si no buscamos referentes históricos trans que acomodan nuestra visión de cuál es el sexo, género y sexualidad al principio, precisamente estaba intentando incorporar lo que tú decías. Lo que pasa es que yo creo que no sé, y volviendo también a la idea de la metodología, como enseñamos, es que sospecho que no podemos hablar de una historia trans o una memoria o una genealogía, o por lo menos mi idea de lo trans es bastante inclusiva en la medida en la que me interesan todas las rupturas de género. Y yo no soy la persona que tiene que decir quién es trans y quién no lo es, porque es un término y es un concepto que no viaja bien en el espacio y en el tiempo, no existe en otros momentos. Los términos se acuñan en un momento determinado y un espacio. Y yo he mezclado imágenes de diferentes partes del mundo que son inconexas y que son además culturalmente anacrónicas, a propósito porque creo que, he dicho al principio que no intentaba hacer una recolección científica porque faltarían muchos ejemplos, faltan muchas cosas y entonces necesitaría 3 horas para hacer esto y trabajar bastante más, sino que lo que me interesa es un poco llevarnos a la idea de la memoria, del trabajo de la memoria, la historia y la cultura, cómo queremos hacer esa recuperación, no tanto como que yo quiera reconocer cada uno de los pasos históricos y las diferencias culturales. Mi entendimiento personal de lo trans es que, como he dicho antes, yo no soy quien para decidir si esto es trans o no, pero sí me interesan mucho todas y cada una de las rupturas que tienen que ver con el género, porque si lees a Laquer y lees a otros autores, te das cuenta que la diferenciación de que los hombres y mujeres realmente sean dos cosas opuestas y distintas, etcétera, etcétera, es tremendamente reciente. O sea que si vas hacia atrás te vas dando cuenta que si no puedes utilizar el concepto trans, las diferencias hombres y mujer son incluso problemáticas y fíjate que esas las asumimos como binarias y como si hubieran estado siempre y como si hubieran sido siempre así. La idea monosexual de las personas, que en realidad las mujeres y los hombres somos lo mismo, solo que con caracteres invertidos o caracteres expuestos hacia afuera. Me explico, ese tipo de maneras de ver el mundo que pertenecen a otros siglos. Entonces, lo siento si he dado la sensación de que me da un poco todo igual, que no es el caso, ¿no? Que mi objetivo no era ese. Mi objetivo poniendo imágenes era
si nos imaginamos que a lo largo del tiempo es algo que esas rupturas de género se producen en muchos momentos históricos y entendemos que son significados y son nombrados de maneras tan distintas, ¿qué le hace eso a la cultura? ¿Qué le hace eso a cómo vamos a hacer historia, a cómo vamos a hacer memoria de lo trans? Ese era mi objetivo, que a lo mejor puede que no me haya expresado bien. Y creo que encaja bien con lo que me habíais preguntado hace un rato, de cómo vamos a hacer la memoria de todo esto, en lugar de buscar los ejemplos que son lo más reconocible, o cada uno de los personajes importantes o relevantes, o que nos parezca que su singularidad es digna de ser reconocida, como hacer un cambio de paradigma sobre cómo se hace historia y cómo se hace memoria, que sea bastante más trans o más queer, no sé cómo decirte, en el sentido de que no sea la búsqueda del personaje, pero que sea la manera de construir la historia. Y a mí se me ocurren cosas muy obvias que se le ocurrirían a todo el mundo, que sería estudiando cómo se construyen los hombres y las mujeres, cuáles son las normas principales que rigen un espacio, un tiempo, cuáles son los clasificadores importantes que generan jerarquías en cada uno de esos momentos. Y todo el mundo sabe que hay que estudiar clase social, pues a lo mejor también nos toca estudiar división sexual, o cómo se generan diferentes formas de géneros, o cómo se generan como los deseos, como si se castigan o no se castigan, o hay posibilidades de cambiar en cada una de esas jerarquías. Es decir, si lo estamos haciendo con la clase social, ¿por qué no se puede hacer con la historia de la identidad de género, con la historia de la sexualidad? Yo creo que se puede hacer, ¿no? Y que el prisma es interesante buscar a personas cuya historia nos dan vida, en el sentido que la puedes conectar a lo tuyo, pero creo que tiene que ser también un cambio metodológico desde cómo se hace memoria e historia, ¿no? Y yo creo que somos un buen ejemplo de cómo no hacer memoria e historia con relación al franquismo. Es decir, Chile es mucho mejor ejemplo de cómo hacer las cosas. Nosotros hemos tenido una dictadura muy larga en el que hemos inoculado muy bien política malo, ¿no? Y hemos incorporado no hablar. No sé, yo me acuerdo, vino una investigadora estupenda y nos preguntó, bueno, para hablar de memoria histórica vamos a hablar de vuestros abuelitos. ¿Qué os contaban vuestros abuelitos y abuelitas de la guerra y de la guerra civil y la posguerra? Y estábamos allí 12 personas que no pudimos decir nada, porque justamente la dictadura fue muy buena con el silencio, con un silencio pesado, pegajoso, que cae como una losa y que te impide la memoria, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo se está muriendo mucha de la gente por la edad, por la fecha que es, con respecto a toda la duración de la memoria. ¿Qué os pasa? Bueno, pues esto, que estamos en un momento donde hacer memoria todavía es posible, pero nos queda muy poco tiempo. Y dentro de poco solo vamos a poder manejar cartas, archivos, fotografías, y daros cuenta que ahora mismo se están cambiando la legislación sobre los archivos y dentro de poco muchos de ellos van a ser inaccesibles, no vamos a poder entrar en ellos. Si ahora mismo entrar es casi imposible, dentro de poco y se están estropeando, no podemos acceder a ellos. Y además solo conocemos los archivos de la sexualidad en cuanto que son delito o son enfermedad. Si es difícil entrar a los archivos policiales para saber si una persona tiene lo que sea, un seguimiento, la policía le estuvo siguiendo, tuvieron notas, tomaron notas de lo que fuera, se le encarceló, vino, no te digo nada para estudiar la historia psiquiátrica, que no tenemos cuidado con esa información, cómo se ha psiquiatrizado la historia sexual y cómo esa es súper difícil entrar. Y además tienes que proteger el anonimato de la gente. Es decir, que quizás a vosotros no sois expertos del tema de historia y no os interesa demasiado, pero o sí, ¿no? Pero que me parece que es una cosa como muy delicada y que ahora mismo estamos a punto de perder muchas cosas por la edad, por el momento y por el estado de los materiales y porque la legislación está cambiando justo ahora. Y hay cosas en las que no vamos a poder entrar jamás y se están guardando fatal y se van a estropear. Y ya, yo creo. Yo tengo un comentario sobre el caso de Thomas Beatty, que me parece muy interesante. Se sabe que es Matt Rice, donc es Pat Califia, que lo anunció en Village Voice en 2000, que Matt Rice había sido embarazado, que tenía un hijo que se llamaba Blake, si no me equivoco. Y nos dio una campaña de mediatización muy fuerte. Es decir, que Matt Rice lo anunció
ya lo había tenido el chico. Y además tenía sus papeles de identidad de mujer, no de hombre. Al lado tienes Thomas Beatty, 8 años más tarde, y él tiene sus papeles de identidad, es un hombre, y se presenta como el primer marido embarazado. Y además se lleva una comunicación muy... se la lleva, no sé la expresión, pero la pensó su comunicación. No dio una formación así y deja hacerlo en ella. Ha controlado un montón de cosas y tenía un plan de comunicación. Y me hace decir que igual como Christine Jorgensen, han dado mucha garantía a la normalidad, esos dos. Beatty habla de sueño americano, te habla de familia, te habla de normalidad y pone mucha energía en estos mensajes. Igual Christine Jorgensen hicieron las mismas cosas. Y todos los otros trans que tuvieron un discurso más singular o no sé, que salía un poco de la normalidad, no tienen esa imagen de pionero. Muy extraño, ¿no? Segunda cosa, cuando hablé del orden simbólico, yo tenía en la mente el DSM, que para mí es la Biblia del orden simbólico, y ver cómo se sale y cómo se entra de este manual estadístico de los trastornos mentales, y cómo una sociedad un momento te va a poner una población ahí y te la va a sacar. Como, disculpe por es muy... Je suis très frustré, no sé si... Sí, porque me falta el idioma para exponer mis ideas, pero lo que es que, por ejemplo, mira, te salen los homosexuales del DSM, te ponen los transexuales. Más o menos se habla de cambiar las definiciones porque se dice tan estigmatizante, lo que sea. Pero empiezan a tener la idea que siquiera sería una buena cosa que de clasificar. Pero te hablan al lado de clasificar los intersexuales. Y no sé qué otra cosa. Entonces, es cada vez como si la sociedad tenía que tener su minoría. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, pues... No, si quieres agregar algo. Sí. Sí. Sí, no, es simplemente pour reprendre, je vous aide en français, para retomar tu opinión sobre la cuestión del orden simbólico. Efectivamente, ¿a qué llamamos orden simbólico? Efectivamente, no hay sociedad que no esté organizada por un orden simbólico, digamos, que se retraduce en la existencia de los discursos hegemónicos que pueden cambiar, etc. Pero no hay ningún orden simbólico que no se constituya sobre la base de alguna exclusión. Una exclusión no quiere decir forzosamente una exclusión de un grupo sexual o una exclusión de un grupo social, pero el orden simbólico no consigue ordenar el todo, perdonen las expresiones, el todo de la subjetividad humana. O sea que la cuestión de la exclusión es cómo transformar lo que es la exclusión, digamos, en las sociedades que se manejan a partir del sistema de segregación, donde el orden simbólico encuentra su legitimidad a partir de las segregaciones de ciertos grupos, de ciertas clases sociales, de cierta sexualidad, etc. Ir hacia un sistema, no quisiera entrar en utopías demasiado radicales, del ejercicio de democracias radicales, donde en vez de manejarse con los principios de la segregación, nos manejemos con la ética de la diferencia absoluta, lo cual es una manera de tratar lo excluido de lo simbólico
de una manera muy distinta que por las prácticas de las segregaciones. Lo siento si es un poco abstracto, pero espero que tendremos ocasiones para desarrollar estas ideas más ampliamente. La diferencia absoluta quiere decir, finalmente, el respeto de la singularidad de cada uno. Y la singularidad de cada uno nunca, jamás, será totalmente absorbido por orden simbólico, cualquiera que sea. No solamente como defecto del orden dominante, heterosexual, de la dominación masculina, que crea su exclusividad, su segregación, sino que cualquier orden simbólico siempre tenderá a cierta forma de exclusión. El problema es cómo tratarlo, ya sea por segregación, ya sea por respecto de las diferencias. Bueno.